la víspera celebráramos el espíritu de la Navidad, la apertura de la Navidad, con el encendido del arbolito tanto de la casa como de todo lo que es la corporación. Ahí se ha escapado un duende de bonitura, ¿no? De Sí, ¿verdad? lindurita. Sí, yo creo que sí, yo creo que Tú sí. lo tienes y nuestra experta lo tiene masificado, Sin duda, de verdad. maximizado. Sí, ella hoy vino espléndida, siempre, siempre bien puesta, pero le hemos dicho, yo creo que ya le hemos dicho muchas veces en esta mañana fuera del aire que hoy de verdad que tiene toda la Navidad como en el vestuario, en el rostro. Sí. Muchas Muy gracias. buenos días, Muy Clara, qué linda, gusto Clara. recibirla. El placer es mío estar aquí viendo todo este despliegue y felicitarle por la producción de ayer de Llegada de la Navidad. La vi íntegra y me encantó. Yo creo que será un ¿Me antes viste y un bailar? después. Sí, los vi bailando. La inspiró como que esa Sí, transmisión la me dio deseo inspiró de para coger venir. para acá. Digo que esa transmisión la inspiró para hoy desplegar también sus outfits, su vestuario tan hermoso, ¿verdad? Muy lindo. Que no muy me puedo bella. quedar atrás. Bueno, Clara, qué gusto que además el segmento de economía que siempre podemos realizar, desarrollar junto a usted, lleva este espíritu de alegría navideño porque es en esta ocasión también con buenas noticias. Y es que nuestro país, gracias a Dios, tiene, según los indicadores, pues un crecimiento económico, una proyección de un buen crecimiento económico. Y precisamente le pregunto, ¿cuáles son los indicadores para que el ciudadano común pueda comprender de dónde se parte para decir entonces que tenemos un crecimiento en nuestra economía? Ciertamente, mira, en estos días el gobernador del Banco Central ofreció una rueda de prensa donde, ¿verdad?, dio la información que nosotros esperábamos y en algunas ocasiones hemos conversado aquí. Porque un crecimiento de un 11%, como se proyecta, termine el año 2021, es la suma de acciones concretas que realizó el gobierno central y las autoridades monetarias para llegar a ese punto. Primero, las facilidades de liquidez que fueron ofrecidas desde el 2020 al 2021, es decir, aportar dinero a la economía, inyectar dinero a la economía para que se calentara la economía y el comercio, las empresas, las pymes, los hogares pudieran levantarse de la crisis que dejó sin producción y sin empleo el mundo entero, y la República Dominicana no fue esa excepción. Ese porcentaje de liquidez refleja 215.000 millones que fueron ofrecidos a través de facilidades de liberación del encaje legal y facilidades puntuales de liquidez a las entidades de intermediación financiera. Esto así, también se han introducido algunas reformas estructurales y hay una mayor recaudación. Por tanto, la economía se prevé que termine al cierre del 2021 en un 11%. El Fondo Monetario había proyectado que se estaría cerca de un 9%, pero realmente esto es dinámico y la perspectiva son que al cierre del mes de diciembre, o sea, el 31 de diciembre, la economía crezca como porcentaje del PIB en un 11%. Pero eso no es suficiente. Yo quiero destacar un análisis que hace, el primero, por ejemplo, el Bank of America, también las calificadoras de riesgo, Fitch Rating, S&P y Moody's hacen análisis de coyuntura económica de los países donde tienen incidencia. Y ese análisis de coyuntura es importante porque ve y de diferentes perspectivas, no solamente de la perspectiva de nuestros acreedores, se ve cómo nos ven, y esto es importante, cómo nos perciben, qué dicen sus estadísticas. Pues el Banco of America ha planteado que la República Dominicana es la segunda economía de mayor crecimiento en Latinoamérica, y este crecimiento podrá mantenerse en el largo plazo. ¿Por debajo de quién? ¿De Argentina, Chile? Panamá. O Panamá. Panamá, que es un centro comercial, Sí, un gran hombre, sí. hub logístico que si no produce,
llegan para producir Claro. debajo de Panamá. Entonces, fíjate que me mencionas esas economías que no son economías emergentes, No. son economías que están en el borde de ser economías desarrolladas, tanto Sí. Brasil como Chile y Argentina. Sí. Bueno, Argentina ahora un poco menos por los niveles de endeudamiento, pero fíjate que nosotros en el mismo trayecto del sol, como tú dices, como tú planteas, estamos en los primeros lugares en el ranking de Bank of America. Pero otra cosa importante que destaca ese informe, de ese análisis de los mercados emergentes, y es que si de continuar las acciones que ha venido emprendiendo el gobierno conjuntamente con las autoridades monetarias, el peso de la deuda, que hoy día se ubica cerca de un 65% del PIB, para el año 2022 pudiera reducirse hasta 50%. Esto es no sé por qué la prensa no ha destacado esta información, que es una información relevante e importante para, digamos, tomar decisión con relación al 2022, los inversores, los inversores locales, los inversores internacionales. Pues, y para el 2023 dice Bank of America en su análisis de mercados emergentes que la deuda con relación al Producto Bruto Interno estaría en 49. O sea que la tendencia 2021, 2022 a 50, 2023 a 49, entonces 2024 tal vez tendríamos un 45, 40%, si se continúan dando las condiciones que hasta ahora se han dado. Es decir, concluyendo un poco, las acciones y las políticas monetarias que se han emprendido han dado los resultados esperados, y esto merece una felicitación, pero también merece este espíritu optimista que tenemos, y que es poderlo transmitir a los grandes, a los empresarios, a las pymes, a los hogares. O sea, no hay nada que temer, a pesar que la tasa de interés de política se incrementó, y esto pudiera, digamos, transmitirse ese efecto a las tasas activas y pasivas de la banca, pero esperemos que se contrarreste con la actividad económica per se. Es decir, que si tenemos un mayor costo del dinero en depósito o en crédito, si tenemos un mayor costo del dinero, esto pueda ser contrarrestado con una generación de empleo más alta y con un ingreso per cápita mucho más alto, que es la forma de digamos, sostener ese choque. Entonces yo creo que estas Navidades nosotros tenemos que celebrar porque estamos en salud y por muchísimas otras razones, pero nuestra economía, que es la que nos da ese sustento en la cadena de valor que generan las empresas, que genera las personas a través de su trabajo, está positiva y con perspectivas estables. Y no quiero dejar de mencionar, a propósito del peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno, también existe la posibilidad que las calificadoras de riesgo, según Bank of America, se vean animadas a pasar la calificación de riesgo, no bajarla, sino pasarla de la posición de perspectiva negativa que tiene. Tú te acuerdas que las calificadoras ponen una letra con un más o un menos, sí. Pues de perspectiva negativa a perspectiva estable. Entonces, todo esto son buenas noticias, todo esto tiene una repercusión en la actividad productiva, en la actividad económica y obviamente en el bolsillo finalmente del consumidor. A propósito de repercusiones, precisamente, ¿esto se queda, Clara, en el ámbito macroeconómico o ciertamente igual el ciudadano común, el ciudadano de a pie sentirá estos efectos de estabilidad que se reflejan en los estudios? ¿Sabrá esa sensación y ese reflejo también a nivel del ciudadano común? Fíjate que con la pandemia llegó una inflación desmesurada al mundo entero y lo que se ha llamado la tormenta perfecta, que ha sido la caída de la oferta cuando se abrieron los mercados y había una gran demanda de productos y servicios, productos sobre todo en China. Y esto ha provocado una gran inflación que no es más que el aumento sostenido de precios. Si
si yo te quiero comprar y tú no tienes para venderme, tú te reservarás y pondrás tu precio. Tú tienes en la mano la posibilidad de establecer el precio. Si no hay, ¿verdad? No hay cómo satisfacer esa demanda, porque el bien se ha convertido en escaso. Y eso es una ley en economía que se cumple siempre. También los precios internacionales del petróleo han incidido con este aumento de precios. La economía dominicana, si bien es cierto que es una economía que tiene fuertes fundamentos y una posición macroeconómica de crecimiento constante, es dependiente de las materias primas, de todo en la industria, incluyendo la cadena alimentaria. De hecho, uno de los componentes de nuestra dieta diaria, que es el pollo, que está en las mesas de los dominicanos en su gran mayoría, para tú criarlo, sostenerlo y llevarlo a los anaqueles de los supermercados, tienes que alimentarlo con sorgo, soya y todo, grasa animal y una serie de componentes que no se encuentran en la República Dominicana. Pues todo esto ha provocado ese incremento de precios. La inflación en la República Dominicana ha ido disminuyendo de manera paulatina, de manera moderada. En otros países de la región con quien nos comparamos no han podido bajar esa presión inflacionaria importada que viene desde fuera. Entonces, ¿qué tú puedes controlar? Tú puedes controlar lo interno, ¿verdad? Interviniendo en mercado, como en el caso de para la seguridad alimentaria lo ha hecho el INESPRE, lo ha hecho el Ministerio de Agricultura, pero tú tienes que importar desde fuera, desde Estados Unidos o desde China, que es el gran proveedor a nivel mundial. O sea que los precios se irán ajustando, respondiendo a tu pregunta, en la medida que la cadena de valor comercial a nivel mundial vaya cediendo. Y esto es así. Nosotros tenemos represado ahí un poco y bueno, el Banco Central ha tomado una decisión muy acertada. El producto de la gran liquidez, o sea, de una masa circulante importante que hay en la economía, también ha habido un poco de especulación, porque la verdad hay que decirla. Claro. E inversionistas pesos buscando inversiones, ¿verdad? En la economía hay mucho circulante en este momento y esa circulante se ha mantenido, mucha liquidez como nosotros le llamamos. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central? Es un mecanismo también de represar un poco ese dinero, subir un poco la tasa de interés para equilibrar. No solamente esto se va a transmitir a los consumidores como las personas, sino a todos los actores de la economía, grandes inversionistas institucionales, inversionistas profesionales y demás. O sea que es un conjunto, esto es un gran combo. Lo que ha pasado con la pandemia no solamente tiene que ver con la salud, habrá y veremos y leeremos libros y tratados completos de toda esta gestión, este desarrollo de estrategia para poder contener el daño económico que le ha hecho la pandemia al mundo entero. Y la República Dominicana, vuelvo y repito, no es la excepción. Sí, va a ser un referente, porque ya quisiera que pasáramos al tema eléctrico, pero cuando usted se leía en el 20 los informes de CEPAL, que mide la región, ¿no? Y tú conoces eso mejor que nosotros, era gradual. No se pensaba que en el 21 una economía como la dominicana iba a tener esa robustez que exhibe hoy y esa proyección, porque algo que tú dijiste importante, que Clara compartió con nosotros, el advenimiento de inversores internacionales y también locales tiene que ver con la confianza. Oigan el vocabulario. La confianza, y eso es lo que se está generando desde el Banco Central, desde el equipo económico, desde el Ejecutivo, y eso es importante. Pasemos al aspecto del sector eléctrico, que es la tercera gran reforma, ¿no? Se aprobó una ley, un pacto, y entonces nos espera ver frutos. Fíjate que los analistas a nivel de banca de inversión o a nivel de calificadora de riesgo toman muy en cuenta la voluntad política. Aquí hay un clima político y social estable. La voluntad política y la voluntad gerencial de introducir y de poner en marcha
las grandes reformas estructurales que necesita el país. Y eso ya es una realidad, independientemente que las mesas dentro del Consejo Económico y Social se estén formalizando. Ya, por ejemplo, hay un pacto eléctrico firmado y poco a poco se han dado ido dando los pasos. Por ejemplo, el caso el paso de los activos y pasivos de la CDEE al ministerio, al FOMPER, perdón, al FOMPER y así sucesivamente, pues eso se nota, porque uno de los componentes que genera el más grande déficit en la economía es el sector eléctrico por las pérdidas técnicas y la pérdida en la distribución y en la comercialización. Aquí hay una gran cantidad, esto lo puede hablar mejor una persona, conversar sobre la parte técnica. Hay mucha pérdida en donde hay barrios y sectores donde la luz todavía es un desafío cobrarla. Y así sucesivamente, pero ¿qué se percibe? Se percibe que ya hay un pacto firmado. Se percibe que ya las acciones que contempla ese pacto se están poniendo en marcha. Entonces, el déficit tendrá que ir bajando en el mediano largo plazo. O sea, muy mal que nosotros tuviéramos como Estado la responsabilidad de suscribir ese pacto, porque eran 3, recuerdo, una reforma de educación, reforma fiscal y reforma pacto eléctrico. Y el pacto eléctrico, ¿verdad? No hubo voluntad en ese momento, pero ya esto es una realidad y se emprenden las acciones que son pertinentes desde el Ministerio de Energía y Minas, se unificaron los 3 consejos y mira, créeme que las calificadoras lo están viendo y lo está viendo Bank of America, lo están viendo los que son los grandes inversores a nivel mundial que pueden venir tanto de Estados Unidos como de Europa a la República Dominicana a invertir en los sectores clave, turismo, energía, sector agrícola y demás. Este es un país con múltiples posibilidades más que también se trabaja para garantizar la seguridad jurídica. O sea, donde las reglas del juego estén claras y esto ya lo ha marcado las acciones que tiene el Ministerio Público. O sea, en donde no haya cuestiones que no estén apegadas a la ley y a la buena práctica. Finalmente, una de las críticas que le hacen al gobierno en el aspecto económico, financiero, es el endeudamiento público. Se estima que van 15.000 millones de dólares que se han aprobado en el Congreso. Proyecta eso, si lo quiere hacer hoy, brevemente, lo trabajamos para otra semana, ¿qué tan beneficioso o cuáles son las secuelas negativas que pudiera tener? Mira, sin un pacto fiscal. El 65% de la deuda sobre el Producto Interno Bruto no se contrató en un año. Es lo que te puedo decir. No se contrató en un año. Puede ser que en este año, producto de la emergencia sanitaria, hubo la necesidad de comprar vacunas, hubo la necesidad de habilitar los hospitales y mejorar las condiciones del personal médico, pero ¿dónde beneficia? Cuando tú ese ingreso que tú tienes a nivel de préstamo y un pasivo por pagar, tú lo utilizas correctamente y a través de una racionalización del gasto de inversión y del gasto público. Es decir, invertir en los sectores prioritarios que producen riqueza, que producen empleo y gastar como se gasta de manera racional y de manera ética y honesta. Y lo quiero resaltar eso. Y yo creo que esa es la clave. No hay otra forma, no es lo que tú te endeudes, es para ¿qué haces con lo que tú te endeudas? Sí. Esa es la respuesta. Si quieres lo tratamos en otra, con detalle. Si tú tienes en tu hogar una necesidad de comprar un electrodoméstico y sabes que tú vas a proyectar eso, de dónde lo vas a sacar y no vas a jugar con eso, ¿verdad? Entonces es lo mismo para la economía, esta es la gran casa de todo. Nosotros tenemos ahora una vocación
de gastar mejor. Muy bien, es una gestión, ahí Gracias, la gestión Clara. es lo que cuenta, ¿verdad? Sí, una correcta importante. gestión de los fondos y que al final podamos tener las mejores políticas públicas para salir a camino. Clara, muchísimas gracias por siempre acompañarnos con un segmento de economía. Te siguen en las redes sociales como @econométrica RD. Econométrica RD. Hay información actualizada en aspectos económicos y demás. Clara, perdonen, ya la vamos a despedir. ¿Sabe que me gustaría abordar contigo desde aquel mito de que Trujillo saldó la deuda externa? O sea, ¿cómo se han hecho los presupuestos? Si usted no le pone financiación interna y externa al presupuesto de la nación, es imposible que usted pueda comprar una dosis de vacuna, ni ejecutar un solo proyecto. Dame un segundo para contestarte. Trujillo no saldó la deuda, Trujillo trajo la deuda a territorio dominicano. Es decir, contrató el monto de la deuda en bancos que tenían presencia en la República Dominicana y le saldó a los tenedores de bono, a tenedores o a los banqueros y la trajo a la República Dominicana. Sí. No había forma. Eso hay que desmitificarlo. Sí, que la gente cree que fue que se ¿Cómo saldó, fue? pero no ¿Cómo se fue, saldó la producción? deuda en aquel tiempo. ¿Cómo fue? Teníamos el Banco Central. ¿Cuál es y, banco, y no, verdad? todavía no estaba el Banco. Teníamos como Love Canada, el Scotiabank, Sí. Bank of Canada. Teníamos un exactamente. americano y un canadiense. Eran dos bancos. Bueno, yo no había nacido en esa época, pero te traigo los bancos Sí, que eran. Lo trajo a la perfecto. República, lo trajo la deuda a territorio local. Es como si tú dijeras que ahora la deuda que yo tengo con bancos extranjeros Yo la compro. al Banco Popular o al Banco BHD y vaya a la cuña. Muchas gracias, Clara. Buenísimo. Siempre tan. Tú eres nuestra maestra. Te lo quería decir No, desde no, ahorita. no. Nuestra bella maestra. Gracias, Tú eres una especie. Ustedes no recuerdan esa serie, pero que ustedes son muy jóvenes. Yo no puedo estar en esto todos los días. Bueno, había te una toca. serie argentina, ahora que hablamos de la economía argentina, se llamaba Jacinta Pichimahuida. Era la profesora por excelencia. Fue un programa antes del Chavo del Ocho. Esta profesora nos llenó de mucha alegría. Lo pasaban por acá, por el Canal 4. Lo voy a buscar. Ese gran programa. Esa profesora, había un morenito como yo. Eso, por eso es que lo quisiste mencionar. De nuevo, gracias a Clara, siempre muy querida y muy oportunas sus orientaciones e informaciones compartidas aquí en Esta Mañana.